Gracia y paz para ustedes, les habla de nuevo Galamón, y ahora el tema será sobre el purgatorio, sobre el cual Lutero hizo un magnífico trabajo sacando de la Biblia los libros que daban referencia más directa sobre el purgatorio. Sin embargo, hay muchas otras partes que nos hacen referencia al mismo, en las que me basaré para este video, en el cual usaré como en todos mis otros videos, la misma Biblia protestante, la cual tiene todos los versículos que citaré su paralelo en las Biblias católicas, sea para fundamentarles a ellos o sea para profundizar en los temas usando nuestras Biblias. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica. Empecemos con el tema. Lo que nos dicen los protestantes. Muchos protestantes siempre piden el versículo donde dice la palabra purgatorio en la Biblia, sabiendo que no existe la palabra, así como tampoco existe la palabra rapto ni en sus Biblias, o la palabra Trinidad e incluso la palabra Biblia dentro de la Biblia. Pero al margen de esto, es entendible hasta cierto punto la negativa de parte de ellos, no por la idea del purgatorio, sino por la idea errada que generalmente existe acerca del mismo, para lo cual explicaré primero lo que no es el purgatorio. 1. No es un lugar entre el cielo y el infierno. 2. No es un lugar donde se va a dar una segunda oportunidad para poder resarcir pecados en vida. 3. No es un lugar donde se perdonen pecados para salvar el alma del infierno. Estas son tal vez algunas de las ideas que muchos tienen acerca del purgatorio, incluyendo protestantes, por lo cual es necesario aclarar que para la Iglesia el purgatorio no es ninguna de estas cosas. Algunos otros protestantes dicen que nosotros nos contradecimos porque unos dicen que es un lugar y otros un estado espiritual, siendo un concepto más correcto lo segundo, puesto que la palabra lugar hace referencia a un lugar físico, pero la Iglesia usa esa palabra para referirse a ese estado espiritual. De igual forma con la gracia, porque se habla de estar en la gracia, no siendo un lugar donde se está, sino un estado espiritual. A continuación daré una explicación de lo que es el purgatorio según lo que enseña nuestra Iglesia y usando algunos ejemplos ilustrativos. El purgatorio es a donde se va, cuando los pecados que tenemos no son pecados que nos aparten totalmente de Dios, ni pecados que nos hagan merecedores de ir al fuego eterno. Puesto que la base del concepto del purgatorio radica en que, como el juicio de Dios nadie lo conoce, y nadie puede pretender saber si una persona al morir será condenada o salvada, esta persona puede ser salvada de infinidad de formas, dándonos a entender la Biblia que incluso a pesar que una persona puede haber cometido pecados, estos le pueden ser perdonados. Sea en vida cubriéndolos con buenas acciones, o, sea después de la muerte, donde se terminarán de purificar los pecados no mortales, los cuales no nos llevan al fuego eterno pero al mismo tiempo, siendo pecados, nos hacen aún impuros para poder entrar definitivamente al cielo. Veamos los siguientes pasajes. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 20. Como vemos, habla de que el amor cubre multitud de pecados, pero se habla de cubrir no como ocultar, sino como el pagar por la deuda del pecado y borrarla. Veamos otros ejemplos. El odio despierta rencillas. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10, 12. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4, 8. Como vemos, se habla de que las obras de amor cubren multitud de pecados, siendo este un factor el cual nos impide saber el destino eterno de una persona al morir, puesto que eso solo lo sabe Dios con completa seguridad. Pero los protestantes dan mayor importancia a las palabras que a las acciones, pensando que con la boca uno puede entregarse al Señor con una fe y amor basado más en palabras, incluyendo la salvación eterna más no con las acciones que se obran por amor a Dios y respeto a Él. Ahora, les pregunto. ¿Acaso alguien que obra por amor y respeto a Dios, no tiene ya implícito el sentimiento de amor hacia su santo nombre, incluso de forma mayor, porque no solo se limita a ese sentimiento expresado en palabras, sino que muestra ese sentimiento con obras? Obviamente que sí, puesto que las palabras vienen y van, pero las obras perduran. Siendo así que los protestantes creen que si uno muere con buenas obras y no ha dicho aceptado con su boca a Jesús, no hay posibilidad de que esa alma se salve, pero si antes de morir recita el conjuro mágico que ellos promueven de aceptar a Cristo como Señor y Salvador para recién, según ellos, estar salvo, aún sin hacer buenas obras, ese sí llega a salvarse seguramente. ¿Acaso suena lógico? Ahora, el punto de esto es que, si bien, no sabemos ni podemos saber el destino de una persona, según hayan sido sus pecados, mortales o veniales, cosa que los protestantes rechazan, tergiversando el siguiente pasaje.
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. 1 Juan 5, 16, 17. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 20. Vemos que se habla de dos tipos de pecados. Los pecados mortales, y los no de muerte, que son los veniales, además del tipo de muerte al que se refiere. Pero algunos protestantes insisten en que eso no se refiere a lo que se hace evidente. Además, debemos tener en cuenta que la misma Biblia nos dice que las buenas obras sí cuentan para Dios a diferencia de lo que nos quieren hacer creer los protestantes. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6, 9, 12. El punto en cuestión es que una persona tiene pecados de muerte y no de muerte, los cuales, en el purgatorio le son perdonados los pecados no de muerte para terminarse de purificar antes de entrar al cielo, es decir, es como el tapete de la entrada de una casa donde uno termina de limpiarse los pies antes de entrar, o como la antesala de un quirófano, donde los médicos que ya están limpios lo suficiente para poder entrar, terminan de desinfectar las últimas suciedades, como mencioné, no llevan a la muerte como dice el pasaje de 1 Juan 5, 16, 17, pero los mismos que, por ser pecados, impiden entrar, aún, al cielo por lo que se hace necesaria una última purificación. Porque dice la Biblia del cielo que, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira. Apocalipsis 21, 27. La reparación por el pecado. Además, podemos deducir que es un lugar donde se terminan de expiar los pecados cometidos y los cuales no fueron resarcidos ni compensados. Por ejemplo, si una persona roba un banco, luego se arrepiente y se confiesa, pero no devuelve el dinero, ¿Dios le perdonó, o no le perdonó? Sí le perdonó seguramente, pero al no reparar el pecado hecho aún tiene que expiar por ello. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 17. Pero lo que seguro muchos protestantes dirán, sí, pero eso se supone que fue en el antiguo pacto, ahora con Cristo se supone que no es así ya, pero nuevamente se equivocan, puesto que, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19, 8, 9. Para este caso ilustrativo, el robo, desde el antiguo pacto hasta el actual, al igual como en el caso de Zaqueo, al cual Jesús, recién, declara salvo después de que se compromete a resarcir a los que él agravió siendo usurero, pero no antes de que Zaqueo se comprometa a reparar su pecado. Puesto que desde el Antiguo Testamento, uno a pesar de recibir perdón, tenía que resarcir y reparar su pecado para con el prójimo y para con Dios, y no solo bastaba pedir perdón a Dios en la privacidad de nuestro cuarto para que ya Dios se olvide de todo lo que hemos hecho, y dentro de lo que dejamos de hacer, el reparar nuestros pecados, de lo contrario, como el ejemplo que mencioné, un ladrón podría robar un banco, pedir perdón a Dios mediante la supuesta confesión directa y quedarse con el dinero e irse al cielo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ezequiel 33, 14, 15. Vemos todo lo que Dios nos exhorta a hacer para poder salvarnos de verdad, y no basta solo con pedir perdón con la boca, repitiendo el conjuro mágico protestante de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y admitir ante Dios los pecados, cosa que según la Biblia no sirve, y recomiendo vean el video de la confesión directa en la Biblia. Vemos lo que nos especifica Ezequiel y en muchas otras partes de la Biblia solo es mencionado. Vemos que no basta con unas simples palabritas. 1. Convertirse del pecado, la firme intención de no volver a pecar. 2. Actuar según la justicia y practicarla, es decir, no solo palabras, como nos dice 1 Juan 3, 10. 3.
Restituir, resarcir y reparar el pecado, para el caso del pasaje, restituir lo robado, como el caso de Zaqueo. 4. Andar en los estatutos de Dios, porque dice en Hebreos 5, 9 que la salvación es para los que obedecen. 5. No andar en iniquidad, dejar de practicar malas obras y practicar las buenas, como dice Isaías 1, 16, 17. 6. Recibir la salvación, caso contrario con los protestantes, quienes se saltean del primer paso al último, recitando un conjuro mágico de aceptar a Cristo y repetirle a Dios los pecados que él ya sabe, como Acán y Balaam en el video que les recomiendo. Además, se habla de que para la expiación se hará un sacrificio de cordero, como por ejemplo. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Dios entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Números 5, 8. En parte cierto lo que dicen los protestantes, que eso cambió desde el antiguo pacto, porque si bien antes se debía hacer expiación sacrificando un carnero, eso ya no se hace en el pacto con Cristo, puesto que él ya pagó ello en la cruz, pero lo que no cambió fue el hecho de tener que resarcir y reparar el daño cometido, al igual que Zaqueo, puesto que la cita anterior de Números 5, 8, habla del resarcimiento aparte del carnero de expiación, y como mencioné, el carnero ya no lo damos, porque lo pagó Cristo en la cruz con su misma sangre, pero aún con Cristo, el deber de reparar el pecado, al agraviado y, a Dios mismo, sigue vigente, corroborando lo que decimos, en cuanto a que en el purgatorio se terminan de expiar los pecados no reparados, a pesar de haber sido perdonados. Las referencias de la Biblia. Veamos ahora los pasajes en la Biblia, los cuales nos hacen referencia a la existencia del purgatorio. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si viene él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 13, 15. Jesús habla de dos tipos de salvación, una alcanzada sin pasar por fuego, y otra alcanzada pasando por fuego, pero los protestantes dicen que se refiere a las recompensas en el cielo, mas no a la salvación, a pesar de que la cita diga explícitamente, salvo como por fuego, mas no lo que ellos dicen, cambiando la palabra salvación por la palabra recompensa, como ellos interpretan a pesar que diga otra cosa allí. Pero además de ello, no tiene sentido lo que dicen los protestantes sobre su interpretación, porque, cabe preguntarse, ¿acaso una vez en el cielo, el Señor nos pasará por fuego? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Acaso para dar una recompensa se pasa por fuego a una persona? La respuesta es evidente. Veamos lo siguiente, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, 8. Pablo nos da otra referencia, de que es necesario que cuidemos nuestra salvación, para que seamos irreprensibles, es decir, para que no recibamos reprensión el día del Señor Jesucristo, señalando que el Señor sí reprenderá a algunos ese día, mas no habla de condenación eterna, sino de una reprensión, haciendo referencia al purgatorio. Sigamos viendo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 32. Me pregunto, si se supone que la traducción protestante es fiel, ¿qué sentido tiene de que un pecado no vaya a ser perdonado de acuerdo al calendario? Es decir, Jesús nos habla de los pecados que no son perdonados, y ellos traducen, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, ¿acaso los pecados que sí pueden ser perdonados, lo son de acuerdo a una fecha de caducidad? Es decir, ¿acaso el pecado de una persona será vigente hasta el año 2099, y el 2100 caducará el pecado, pero el que es contra el Espíritu Santo no está sujeto a esto? ¿Tiene acaso sentido? ¿O tiene sentido lo que traduce la Biblia que usamos, cuando habla indirectamente de los pecados que sí pueden ser perdonados en la otra vida si no llegan a ser perdonados en esta vida, refiriéndose a los pecados no de muerte en el purgatorio? Juzgue usted mismo. El caso de Onesíforo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. 2 Timoteo 1, 16, 18.
Leamos detenidamente la cita para ver que, si bien aquí Pablo inicialmente bendice a la casa de Onesíforo, es decir a su familia, luego habla el resto del pasaje del mismo Onesíforo, quien acababa de morir. Primero dice, muchas veces me confortó, haciendo referencia a Onesíforo difunto. Puesto que no dice, muchas veces me confortaron, haciendo referencia a la familia de Onesíforo. Notemos la diferencia. Luego dice, no se avergonzó de mis cadenas, haciendo referencia a Onesíforo difunto. Puesto que no dice, no se avergonzaron de mis cadenas, haciendo referencia a la familia de Onesíforo. Notemos la diferencia. Luego dice, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló, haciendo referencia a Onesíforo difunto. Puesto que no dice, sino que cuando estuvieron en Roma, me buscaron solícitamente y me hallaron, haciendo referencia a la familia de Onesíforo, notemos la diferencia. Y finalmente sigue diciendo sobre Onesíforo a quien conoció en Éfeso, mas no a su familia. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, haciendo referencia a Onesíforo difunto. Puesto que no dice, concédale el Señor que hallen misericordia cerca del Señor en aquel día, notemos la diferencia. Sabiendo que habla Pablo de Onesíforo, ¿a qué día?, haciendo referencia a un entonces futuro que aún no se alcanza, ¿se referirá Pablo hablando de Onesíforo si él ya acababa de morir? ¿No será porque Pablo sabe que probablemente Onesíforo va a alcanzar en algún momento posterior la plena misericordia de Dios pero que aún no la alcanza, haciendo referencia que estando muerto corporalmente, aún no alcanza la plena misericordia de Dios en su presencia, señalándonos un, entre comillas, lugar, o mejor dicho un estado espiritual en donde se espera la plena visión beatífica de Dios? Juzgue usted mismo. Veamos ahora lo siguiente. La exhortación de Cristo. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado aún la última blanca. Lucas 12, 58, 59. Jesús hablando en todo el mismo capítulo sobre el juicio después de la muerte, recomienda al final, hablando en los mismos términos de juicio después de morir, de quedar bien con el adversario, para que el juez, refiriéndose a Dios, no nos meta a la cárcel, y no tengamos que salir de ahí hasta pagar el último céntimo. No puede ser esta cárcel el infierno, porque del infierno no se puede salir. Sin embargo, el mismo Jesús habla de un lugar, al que uno puede ir luego del juicio, y no se puede salir de ahí hasta que se pague hasta el último céntimo, dando referencia al purgatorio que como mencionamos, es donde se expía lo que aún nos falta antes de entrar al cielo. Distintas penalidades para distintos grados de pecado. Finalmente el mismo Jesús habla de diferentes tipos de juicio y penas para diferentes tipos de ofensas hacia el prójimo, corroborando la base del purgatorio el cual existe al no ser todos los pecados de muerte, sino que, como nos dice la misma Biblia en 1 Juan 5, 16, 17, hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte que son los veniales. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21, 22. Si Cristo tuviera el mismo concepto de pecado que tienen los protestantes, quienes dicen que el pecado es pecado y punto, y que todo pecado es mortal, en lugar de aceptar lo que dice la palabra cuando clasifica los dos tipos de pecados, Jesús no hablaría de distintos grados de ofensa y penalidades. Puesto que Jesús mismo sabe que hay distintos grados de pecados y que Dios es justo para juzgar en la medida necesaria. De lo contrario, juzgaríamos de igual forma a un niño que le mintió a su mamá con un asesino en serie, puesto que tanto mentir como asesinar es pecado. ¿Suena acaso lógico? Espero les haya gustado este video. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y si no es mucha molestia, denle un clic en me gusta, no se preocupen, es gratis. XD, Dios los bendiga.